avisan. Nos vamos a presentar un poquito brevemente, ¿cierto? Yo soy la Clau y esta la Tere, que estamos detrás de Bebé Semilla. Las dos somos fonoaudiólogas. Bueno, yo trabajo aparte en una universidad, en el área de investigación, investigando también en un proyecto de enfermedades poco frecuentes, hago asesorías de lactancia materna y endoterra, ¿cierto? Y la Tere trabaja también, ¿cierto? Como fonoaudióloga con hartos niños con trastorno espectro autista, aparte es acupunturista, ¿verdad? Así se dice. Y amante de los animales, así que tiene ahí varios hijos, perrunos, Perruno. gatunos, sí, y ahí he podido experimentar harto, así que te doy el pase. Súper. Perdón, preguntas, pueden ir mandándolas por el chat o vamos a dar un espacio al final de la charla. Eso. Súper. Partimos entonces. Ya, aquí la mayoría, ¿cierto? No están metidos ya en el tema de los aceites, así que vamos a contar primero un poquito qué son los aceites esenciales. Ya, los aceites esenciales son extractos de plantas medicinales que se analizan químicamente para saber los efectos que tienen a nivel físico, emocional, ¿cierto?, en el organismo. Ya estos se estudian, si uno quiere leer papers, hay para tirar para arriba, ¿cierto?, de cada uno. ¿Ya? Los estudios, ¿cierto?, en principio están enfocados en uso humano, pero posteriormente, ¿cierto?, han salido un montón de estudios dirigidos a las mascotas, ¿cierto? Y no solo mascotas, sino también en caballos, en vacas, hay muchos testimonios, ¿cierto?, y uso de este en animales. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es la fitoterapia, que es el uso de plantas medicinales, en la historia siempre ha estado. Ya podemos hablar de la fitoterapia china, la fitoterapia india, la fitoterapia mapuche, ¿ya? La homeopatía también es en base a plantas medicinales, y así podemos en el fondo ver que siempre se ha usado el hombre para sí mismo, ¿cierto? Y para todos los animales que tiene a su alrededor. Y en el fondo el beneficio, ¿cierto?, que tiene esto y que se perdió cuando llegó la industria química es la ausencia de toda esta carga tóxica que introducen los químicos, ¿cierto? Y también todos los efectos secundarios que traen algunos remedios, ¿ya? Entonces, ¿para qué se pueden usar? El universo de plantas que hay es el universo de afecciones que podemos tratar con estos aceites, ¿ya? ¿Para qué se usa, por ejemplo, en personas? Para el área física, como decía, sistema inmune, ¿cierto? La parte respiratoria, la parte digestiva, problemas hepáticos, problemas hormonales, eh, trastornos a la piel, etc. Y también para el uso en la parte más emocional, ¿ya? Ansiedad, depresión, qué sé yo, balance de las emociones, etc. Entonces, eso mismo se extrapola, ¿cierto?, con sus particularidades que vamos a ir viendo después, en el uso con los animales. Entonces podemos tener también en las mascotas, ¿cierto?, para los trastornos digestivos, para temas en la piel, trastorno de sueño, ansiedad, etc. ¿Ya? Ahora, como precauciones generales, ¿cierto?, es súper importante tener en cuenta que va cambiando el uso de animal a animal. Ya el uso que se va a tener, por ejemplo, en un perro no es el mismo que vamos a tener en un gato. Y también las particularidades, ¿cierto?, de cada individuo. También en animales siempre se usan diluidos los aceites, ¿ya? Y jamás colocarlos, por ejemplo, dentro de orificios de la nariz, de la oreja, de genitales. Por ejemplo, en el ojo tampoco se puede introducir, pero sí alrededor del ojo. En la oreja, en el conducto auditivo no, pero sí en el pabellón auricular.
Y así, en el fondo, podemos ir usando. Ahora, como advertencias, ¿cierto? ¡Ay! Se me fue. Advertencias, ¿cierto? Siempre hay que ser muy observadores respecto de los comportamientos que tienen los animales en el uso de los aceites. ¿Cierto? Ellos tienen un instinto protector que los atrae o los aleja de las cosas que le hacen bien o mal, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atentos a eso, no forzar el uso de los aceites. Si el animal se aleja, buscar otra alternativa, porque siempre hay otros aceites que pueden potenciar en el fondo la misma acción. Y por ejemplo, cuando se usa un aceite de manera aromática, después vamos a ver las formas de uso, siempre el animal tiene que tener la posibilidad de salir del lugar, ¿ya? Cosa de que si le molesta, pueda, entre comillas, arrancar, ¿ya? Siempre utilizar las diluciones recomendadas, ¿ya? Siempre diluido, decíamos en mascotas, y siempre yendo de menos a más, igual que en personas, igual que en los niños, por ejemplo, sobre todo, que siempre diluido y siempre de menos a más. Si la dosis mínima es una gota, parto por una gota. Si veo que en el fondo los efectos no son tan notorios como yo esperaba, voy aumentando dosis, ¿ya? Pero nunca irme a la dosis máxima de una, ¿ya? Otro punto importante, desde las 10 semanas de vida en adelante, ¿ya? Y nunca usarlos en el fondo sin saber, sin instruirse. Y eso es algo, en el fondo, de lo cual doTERRA se encarga, ¿cierto? Que es la parte educativa respecto del uso de los aceites. Entonces, tenemos, como decíamos, este uso de los aceites, ¿cierto? Que puede irse dirigido a la parte física, médica, veterinaria, ¿cierto? Para tratar un trastorno en la piel, en, qué sé yo, una epilepsia, qué sé yo, un tema muscular, pero también tenemos otra área que es la parte más emocional, del comportamiento, de trastornos ansiosos, sobre todo para los que son entrenadores, ¿cierto? O etólogos. Ahora bien, en todo lo que es, por ejemplo, estos procesos de entrenamiento, también hay que tener mucha conciencia de que el aceite en el fondo, siendo que tiene una potencia real, ¿cierto? Y muy poderosa, no es mágico. O sea, no es que yo por darle el aceite en el fondo, el perro va a cambiar del cielo a la tierra, va a cambiar su forma de ser, ¿cierto? No va a ser así. Pero sí, en el fondo, por ejemplo, un perro que al salir a la calle se pone ansioso, ¿cierto? Y por tanto anda, qué sé yo, ladrándole a los otros perros, o qué sé yo, ladrándole a la gente, a los autos, no tengo idea. En el fondo, si yo lo anticipo, ¿cierto? Aplico un aceite una media hora antes de salir, ¿ya? ¿Qué pasa? Que freno toda la descarga hormonal que se produce por ese proceso ansioso al torrente sanguíneo. Entonces al momento de yo entrenarlo, el proceso, o sea, la mascota, el perro, está mucho más focalizado y atento en el fondo a la señal que yo le voy a dar, a esa instrucción y reforzamiento positivo, ¿cierto?, que se le da en el proceso de entrenamiento. Entonces es un aliado. Aquí vamos a ver un video, mucha atención. Este perro está con miedo, ¿cierto? No deja que le toquen la parte trasera del cuerpo, ni menos la cola. Usan entonces aceite de coco fraccionado, ¿cierto?, para diluir, gotitas de vetiver y de naranja. Lo acaricia, ¿cierto?, para aplicar el aceite. Y unos 20-30 minutos después, el perro está más relajado.
y está más relajado, ¿cierto?, para permitir el trabajo de entrenamiento que va a tener posteriormente. ¿Ven? Estos videos son de un veterinario, ¿cierto?, Rodrigo Alandro, que es parte del equipo de doTERRA, y ahí tiene muchísima experiencia en el uso de los aceites en veterinaria, ¿ya? En el área veterinaria. Ahora, como decíamos anteriormente, cada tipo de animal tiene sus salvedades, ¿ya? Y esto también hay que manejarlo muy bien para tener un uso seguro. Entonces, por ejemplo, los perros, sabemos que tienen 50 veces más receptores olfativos que los humanos, o sea, son muy sensibles a todo el uso, sobre todo aromático, de los aceites. Y una cosa que facilita su uso de manera interna, por ejemplo, es que las enzimas digestivas son muy parecidas a las de los humanos, ¿ya? Los aceites esenciales, igual lo vamos a decir después, se pueden usar de tres maneras, ¿ya? El uso aromático, ¿cierto? Uno huele el aceite, ¿cierto? El nervio olfatorio, ¿cierto? Está muy cerca del centro del cerebro, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, en 20 segundos, ya hizo su efecto. Está el uso tópico, a través de la piel, ¿cierto? La piel absorbe, la lleva al torrente sanguíneo, y también el uso interno, ingerir los aceites. En el caso de los perros, se puede usar de las tres maneras, ¿ya? Pero los gatos son distintos, ¿ya? Los gatos tienen 14 veces más receptores olfativos que los humanos, o sea, más que nosotros, pero menos que los perros. Pero es importante que el hígado del gato es diferente, ¿cierto? Y no puede procesar adecuadamente los aceites. Entonces los gatos jamás usan los aceites de manera interna, ya lo pueden usar de manera aromática o tópica, ¿ya? Hay, sí, en los gatos aceites que son como prohibidos, ¿ya? Sobre todo los que son más calientes, ¿ya? Como el tomillo, el orégano, la canela, y también el árbol de té jamás se puede usar en ellos, ¿ya? Y siempre diluido. Ahora, cuando empezamos a investigar acerca del uso veterinario de los aceites, ¿cierto? Podemos usar millones de aceites, porque existen millones de aceites y millones de afecciones que podemos tratar con ellos. Pero hay algunos que se van repitiendo más. Entonces, los que más nos van a sonar son, por ejemplo, la lavanda, el copaiba, el incienso, la menta, el vetiver y la madera de cedro o cedarwood, ¿ya? Pero también doTERRA tiene lo que se llaman las mezclas, ¿ya? Que están estudiadas, ¿cierto? Científicamente para lograr cierto fin. Por ejemplo, si nos vamos aquí abajo al TerraShield, es una mezcla especialmente estudiada como repelente, ¿ya? Tenemos el Digetsen para la parte digestiva, el Balance para la regulación emocional, el Purify para la parte de purificar, ¿cierto? De limpiar. Desinfectar. Eso, desinfectar. El Serenity, ¿cierto? Para la parte del sueño, y el OnGuard para la parte inmunitaria, ¿ya? Bueno, y así hay muchos más. Pero estos son los que más se usan en la parte veterinaria, ¿ya? Entonces, como decíamos anteriormente, podemos usar los aceites de manera tópica, de manera aromática, o también su uso interno, ya que en humanos, ¿cierto? Se puede evitar uno el sabor introduciéndolos en una cápsula vegetal, como sale acá, pero por lo general en los animales, ¿cierto? En los perritos, uno los echa de manera directa. Ahora, si uno se pone a pensar, ya, pero esto en el fondo no es una cosa mágica, ¿cierto? No es que yo tengo que tener fe en esto para que haga efecto, ¿ya? Es algo químico. Entonces, si nos ponemos a analizar, ¿ya? Dentro de estos aceites más usados,
se caracterizan por estar dentro de dos grandes grupos. Por ejemplo, los alcoholes, ¿cierto? Los alcoholes en general son relajantes, ¿cierto? Disminuyen la ansiedad en su uso aromático. De manera tópica son repelentes y ayudan a la piel, ¿cierto? Y de uso interno ayudan tanto al sistema circulatorio como al sistema nervioso. Pero hay distintos tipos de alcoholes. Entonces, por ejemplo, la lavanda, el gran típico aceite como el primero que salta siempre, ¿cierto? Es un alcohol monoterpeno, ¿ya? Y su principal compuesto es el linalool. Aquí siempre hablamos como del principal compuesto, porque en general son muchos compuestos, ¿ya? Pero este es el que como que le da la propiedad más particular, ¿cierto? La lavanda como calmante en general, calmante del sistema nervioso, calmante de las emociones, calmante de la piel, ¿ya? Calmante, y se usa para muchísimo, para la parte respiratoria, ¿cierto? La parte de alergia, etc. Dentro de estos alcoholes también tenemos otro subgrupo, ¿cierto? Que son los sesquiterpenos. Aquí, por ejemplo, está la madera de cedro, la madera de sándalo, está también el vetiver, ya que se usa muchísimo, y saltan otros grandes grupos, ¿cierto?, de estos alcoholes sesquiterpenos, el santalol, cedrol, ¿cierto?, cusimol, que van dando características particulares a cada uno de estos aceites, ¿ya? Bueno, podríamos hablar un montón de cada uno, pero en el fondo, como salía anteriormente, como descripción general, ¿cierto?, son aceites en general calmantes. Ahora, otro gran grupo que salta harto a la vista son los alquenos, ¿ya? De estos alquenos, también en general son calmantes, ¿ya? Pero tienen otras particularidades, ¿ya? Por ejemplo, en su uso tópico, ¿cierto?, tienen funciones antioxidantes y tienen muchos beneficios a nivel interno, ¿ya? Tanto en sistema nervioso, inmunitario, digestivo, circulatorio. Y aquí tenemos un primer subgrupo, que son los monoterpenos alquenos, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, el incienso se usa mucho, ¿ya? Uno para potenciar otras mezclas, pero también, por ejemplo, para trabajar cicatrización de heridas, ¿ya? Para muchos temas a la piel. Y también para regulación del sistema nervioso central. Se ocupa, por ejemplo, en casos de epilepsia en perros, de manera interna. La naranja silvestre, ¿cierto? El abeto de Douglas, cada uno con sus particularidades. Y otro subgrupo, dentro de estos alquenos, están los sesquiterpenos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el ilanilán, que es calmante, además huele muy rico. Está la melisa, ¿cierto? Más conocida. Y tenemos el copaiba. En el copaiba yo me quiero detener un poquito, ¿ya? El copaiba es un aceite, es una bomba de aceite, ¿ya? Es un regulador del sistema nervioso central buenísimo. Y no sé si alguien ha escuchado respecto, por ejemplo, del uso de CBD en mascotas, ¿ya? El CBD es un extracto, ¿cierto? O un subproducto de la marihuana, que se usa justamente para regulación del sistema nervioso central. Y resulta que el copaiba es alto en CBD, pero no tiene los compuestos en el fondo más problemáticos que tiene la marihuana. Aquí les quería contar una experiencia, que si bien no es veterinaria, pero sí, en el fondo, el uso es similar, ¿cierto? Como decía la Clau, yo trabajo como fono, ¿cierto? Tengo niños con trastorno del espectro autista, y tengo una chiquitita que, bueno, el neurólogo quiso medicarla, ¿cierto? La mamá no quiso darle el medicamento y buscó alternativas. Dentro de esas alternativas, la que en el fondo ella optó fue el aceite de marihuana alto en CBD. Y la verdad es que le funcionó súper bien. Ya, o sea, lograba regularse, perfecto.
Pero ¿qué pasa? Que era difícil que lo ingiriera, ya como por la selectividad de los alimentos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que se le recomendó el uso del copaiba de manera tópica, o sea, en el fondo no tenía que ingerir nada, y reemplazó efectivamente la marihuana alta en CBD con el copaiba. Y los resultados han sido súper buenos. O sea, en el fondo logra lo mismo usándolo de manera tópica, y en el fondo logra esta regulación del sistema nervioso. Se usa para muchos problemas, por ejemplo, de ansiedad también, etc. Bueno, y como hablábamos también, están estas otras mezclas, ¿ya? Que se estudian para lograr ciertos fines, ¿cierto? El balance se usa mucho en veterinaria como regulador, ¿cierto? Como emocional y ansioso también para la mascota. Por ejemplo, hay un veterinario que usa los aceites que habla del tapete, el tapete emocional, no me acuerdo qué nombre le pone. Entonces es en el fondo el trapo donde se echa el perro, que siempre se echa ahí, que le aplica en el fondo los aceites para que los use de manera aromática. Entonces, donde sabe que se va a echar el perro, los aplica ahí para poder tener sus efectos. Entonces usaba ahí mucho el balance. El Digetsen para todas las partes digestivas, ¿cierto? Sobre todo cuando están más viejitos, se ponen más estíticos, etc., se puede usar mucho. El On Guard para la parte inmunitaria. Por ejemplo, el Serenity. El Serenity es una mezcla especialmente, ¿cierto?, para todo el tema del sueño. Hay varios usuarios, ¿cierto?, de los aceites que, por ejemplo, tienen gatos. Y dicen que en las noches, en el fondo, le quedaba la embarrada con los gatos que no podían dormir porque empezaban a pelear los gatos arriba de ellos. Bueno, y usando el Serenity en el difusor, resulta que no supieron más de los gatos. En el fondo, ayuda muchísimo. Y Clau, creo que tú tenías ahí una experiencia también con... Sí, tengo una clienta que operaron a su perrita porque se fracturó el brazo, entonces estaba con no sé si se llaman férulas también, ahí me perdonarán, pero tenía inmovilizado el brazo y tenía que dormir adentro de una jaulita y con un cuello. Entonces el perro, igual que un niño, una guagua, lloraba toda la noche y no podía dormir nadie en la casa. Y empezaron a ocupar Serenity en el difusor y fue, o sea, bueno, al final lo ocupaban de día y de noche porque el perrito igual no podía moverse en el día y todo, entonces, no, lo salvó. Otra mezcla, por ejemplo, el TerraShield, como les decía, es repelente. Entonces, hay muchos que lo usan si van a sacar a pasear al perro para que no se pegue, en el fondo, pulgas o garrapatas en el paseo, le Y lo aplican, ocupan a la salida y en el fondo cuando vuelven. claro, antes de Eso sí era entrar. el otro, sí. Sí. Y el Purify también lo usan, por ejemplo, para todo lo que son los baños en seco, ya junto con bicarbonato, se le aplica ahí a contrapelo para ayudar a lo que es limpieza. Ya, y como decíamos, en el fondo el uso tiene que ser responsable, ¿cierto? Tiene que ser instruido y va a ser distinto de un animal a otro y según la edad, el peso, etc. Entonces, por ejemplo, en cachorros o en perros ancianos o en gatos, siempre es más o menos esta proporción. Dentro de 20 ml de aceite de coco fraccionado, que se usa para diluir, se aplican 10 gotas de los aceites que uno vaya a usar. Uno puede usar más de un aceite a la vez, ya puede hacer mezclas para potenciar, después vamos a ver algunos ejemplos, pero en el fondo, de la totalidad de esos aceites, 10 gotas para 20 ml. Ay. Después, para perros de menos de 10 kilos, se pueden usar 10 gotas en 10 ml de aceite de coco. Perros más grandes, ¿cierto? Sobre los 10 kilos, ya puede ser en el fondo una proporción del 50%, ¿cierto? Una gota del aceite por 2 gotas de aceite de coco. Y mucha precaución, ¿cierto? Con el uso de aceites calientes en perros, porque en gatos no se pueden usar,
Entonces se mantendría en el fondo como esta proporción, de 10 gotas de aceite para 20 ml. Entonces uno puede tener estas diluciones preparadas con un gotario, ¿cierto? Y las va usando a medida que las va necesitando. Y que al igual que en los niños o en personas muy sensibles, aumenta la dilución, como por ejemplo en ciertas razas como los pug, que tienden a tener una piel más sensible, habría que usar mayor dilución. Claro. Y que ojo que la dilución en el fondo, al contrario de lo que uno pudiese pensar como en primera instancia, que el aceite está como diluido y va a ser menos efectivo, todo lo contrario. Ayuda a que pueda abarcar una zona mayor de acción, que no se evapore tan rápido, porque los aceites son volátiles, entonces también ayuda a mejorar su acción. ¿El aceite de coco fraccionado se puede comer? Yo entiendo que no. Es tópico. ¿O no? Y lo No sé. otro es cuando uno piensa en la concentración de estos aceites, ¿cierto? Siempre se habla de, por ejemplo, en el aceite de menta. Uno ve una gota de aceite de menta equivale a tomarse 28 tazas de té de menta. Entonces, usar una gota tiene efecto, ¿ya? Entonces, no mirarlo en menos. Y por eso también es importante el tema de las diluciones y concentraciones de manera adecuada. Ya, entonces, recetas, ¿cierto? En el fondo, uno va combinando según lo que quiere potenciar. Si a uno no le funciona con un aceite, puede probar con otro, ¿ya? Por ejemplo, en tema de sueño, ¿ya? Tanto en personas como en animales. Por ejemplo, hay algunos que van a reaccionar muy bien solamente usando la lavanda para inducir y mantener el sueño. Pero otros no, tal vez otros van a funcionar mejor con el Serenity, otros van a funcionar mejor con el Balance, ¿ya? Entonces, también es importante ver como las particularidades de cada uno. Como repelente, ¿cierto? Uno puede ir, por ejemplo, usar el TerraShield, que es una mezcla ya estudiada, ¿cierto? Pero si no la tengo, puedo usar otros aceites, por ejemplo, la lavanda, la menta, limoncillo, el cedro, y ahí ir en el fondo generando las proporciones. Para el mal aliento, para el sueño, para el tema de cicatrización, problemas al corazón, por ejemplo, para temas urinarios y renales, se usa mucho el juniper berry, es buenísimo. Para estrés, ya para temas de artritis, ya en los perritos, por ejemplo, más viejitos, para el tema de garrapatas, ¿cierto? Golpes, diabetes, miedo, limpieza, ¿cierto? Temas digestivos. Ahí hay combinaciones, ¿cierto? Para aburrirse. Ahora, respecto del uso de los aceites, hay mitos, ¿ya? Por ejemplo, alguien puede decir, difundir alrededor de las mascotas es tóxico, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasa? Que obviamente el uso de los aceites tiene que ser responsable, ¿cierto? La difusión en sí no va a ser dañina, ¿ya? Sí, como decíamos, es súper importante dar el espacio a la mascota, que sabe en el fondo lo que le hace bien y lo que le hace mal, que por ejemplo, si yo voy a tener el difusor andando, ¿cierto?, con un aceite, y se genera un rechazo, que tenga la posibilidad de salir del lugar, ¿ya? Eso es súper importante. Y bueno, ir manejando las dosis. Nunca acaricies a tu perro después de usar aceites. Al contrario, ya como veíamos en el video, la caricia, ¿cierto?, es una forma muy fácil de aplicar los aceites, ¿ya? Así que, a no ser que sea un aceite que sea tóxico para ellos, en el fondo, obviamente, si yo los uso, no acariciarlos después. Si mi mascota ingiere demasiado aceite, morirá, ¿ya? Si mi mascota se come una torta de chocolate, morirá. O sea, todo depende, ¿cierto? Si la mascota se toma 2 frascos completos, claro, obviamente son tan puros, ¿cierto? Tan concentrados que efectivamente puede generar un daño. Igual como si yo me tomara una caja de remedio.
¿ya? Entonces, el uso siempre tiene que ser responsable. Y este otro de los aceites son dañinos para los gatos, ¿cierto? Ese mito. En el fondo, de uso interno, sí, ya por esto que decíamos, de que carecen de esta enzima hepática para metabolizar ciertas sustancias, así que, pero sí los otros usos son seguros, ¿cierto? Exceptuando el árbol de té, la gaulteria, la hierbabuena, la menta, el orégano y el comino. Ahora, si quieren ver más información, más práctica del uso de estos aceites en veterinaria, ¿cierto? Aquí les recomendamos al menos 2 cuentas súper buenas, ¿ya? Una, la de Rodrigo, ¿cierto? Aquí el doterrinario, es buenísima. Y aquí tenemos otro que es un entrenador, ¿cierto? Canino, Camino Canino Venezuela. Tiene mucho, hay videos que se pueden ver, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo empezar en el uso de los aceites? Uno puede llegar y empezar a comprar un aceite, otro aceite, pero al final sale más caro, ¿ya? Y eso en el fondo doTERRA lo tiene súper claro, y por eso armó estos kits, ¿ya? Este kit trae 10 aceites, los 10 se pueden usar en mascotas, y después al final vamos a ver videos respecto del uso de estos. ¿Y qué pasa? Que sale un 30% más barato que comprar todos los aceites por separado, y además trae el difusor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo estoy en la consulta veterinaria, puedo tener el difusor andando, por ejemplo, con un balance. Entonces, para ayudar a la ansiedad de la mascota, cierto que llega a enfrentarse a esta situación desagradable. Y en el fondo ir usándolo según necesidad, pero además da la puerta para otra visión, ya que es la visión del negocio de los aceites. Ya, por ejemplo, yo como veterinario, al usar los aceites con mis pacientes, en el fondo abro la puerta para que el dueño de ese paciente quiera acceder a los aceites, ¿cierto? Y extender, ¿cierto?, su uso al día a día. Y ahí en el fondo es cuando muchos veterinarios se dan el salto, ¿cierto?, de ser clientes a ser distribuidores, ¿ya? Y entonces como potenciar su negocio asociándolo con esto. Bueno, y como veíamos en el fondo, en este kit vienen 10 aceites, que son los que más se usan, pero además puede ser que yo en el fondo, usándolos diariamente, ¿cierto?, hay algunos que se me acaben antes o quiera complementar con otros. Por ejemplo, uno que se usa muchísimo, pero que no viene en el kit, es el vetiver, el incienso, la naranja silvestre, el ilanilán, ¿ya? Y uno quiera complementar el kit. Y ahí hay un programa de doTERRA, que es el programa de recompensas por lealtad, que en el fondo es como un sistema de compras en que se van acumulando puntos. La persona al comprar su kit queda, ¿cierto?, por un año con un 25% de descuento, y además en el fondo acumula un porcentaje de su compra en puntos para poder canjear por producto. Entonces, dale. Sí, no, iba a decir que no tiene ningún requisito asociado como para que no se asusten, no es que tengan que comprar un mínimo. Es un programa que en el fondo sirve mucho para la gente que empiezan a ocuparlo de forma diaria y empiezan en el fondo lo incorporan en la vida diaria y por lo tanto requieren comprar frecuentemente, y también para los que quieren hacer el negocio, porque cuando uno compra su kit también quedas con la posibilidad de, si uno quiere, meterse a hacer el negocio. Entonces a través de eso uno compra a través de la LRP porque tiene todos estos beneficios en que dependiendo de un cierto número, volumen de compra, te regalan un aceite, te devuelven estos porcentajes en puntos dependiendo de la cantidad de meses que uno se mantiene. Entonces tienen estos beneficios que, por eso digo, para los que compramos recurrentemente son muy buenos, pero no tienen ningún tipo de obligación asociada, no hay letra chica. Eso, y lo otro, que en el fondo con la compra del kit, en el fondo ya se mantiene este 25% de descuento por un año, y además uno entra en todo un sistema educativo.
Entonces se van ahí llevando de la manito para guiar un poco este uso informado de los aceites, tanto en el uso humano como en el tema de las mascotas. Y tanto en el uso personal, ¿cierto? Como si es que quieren meterse en el negocio, también hay mucha educación ahí asociada. Solo recordar que doTERRA ya está en Chile, entonces es maravilloso porque uno compra y las cosas llegan en 5 días, o por ahí, ¿cierto? Pero muy rápido y además se puede pagar en cuotas. Ahí están nuestros contactos, que la mayoría ya los tienen, pero nos pueden escribir, y a todos los que vengan recomendados por otras consultoras también, que ya tienen sus contactos, ¿cierto? Y se ponen en contacto con ellas para cualquier duda al respecto. Ahora también abrimos los micrófonos, o vamos a leer el chat por si es que hubiera alguna duda. Y si no hay dudas, tenemos unos videos para aparecer mostrarles. Hay unos videos, sí, de estos veterinarios que trabajan por redes sociales, que son bien entretenidos, pero para el que no le interese, pueden ir saliendo. Ahí, a propósito de una pregunta que habían hecho, si es que se puede ocupar, ahí me puse a investigar rápidamente, y claro, sí se puede ingerir. En general se ocupa, o la mayoría de las publicaciones están orientadas al uso tópico, porque en personas se usa de forma tópica, y cuando se ingiere es para mayores de 12 años, y ahí en el fondo se ingiere directo, no se necesita diluir en la ingesta en personas. Pero efectivamente para animales, que ahí se ingiere diluido, se puede hacer. No, también se puede ingerir directo. Incluso, no, sí sé, pero me refiero que en la página no aparece por eso, porque en general los humanos no ingerimos el aceite de coco, pero sí se puede. Sí, ponte tú, cuando quieren hacer uso interno en perros, se ponen el aceite en el dedo y le pasan por las encías, la cosa que no haya tanto rechazo, porque son intensos de sabor. Muy. Sí. Eso, ¿alguna pregunta, duda, o pasamos los videos? Yo diría que no hay preguntas, porque no había nada más en el chat, así que... Super. Vamos a ver algunos ejemplos. No se escucha. ¿No se escucha? No. Uy, yo lo escucho. Sí, también se puede dar en cápsula. ¿No se escucha nada o se escucha despacio? No se escucha nada. Uy. A ver si Pero me si no, puedes ir... Déjame ver ahí. No. O ¿No? muy bajito. Muy bajito. Pero cuéntanos tú. Ya, bueno, que la cananga, ¿cierto? Habla que tiene beta-cariotileno, y también se usa para temas ansiosos, ¿ya? Entonces dice que ahí su Bimba, la perrita, siempre se ponía nerviosa para el tema de los cepillados, ¿cierto? Entonces ahí empezó a usar la cananga junto con, ya ni me acuerdo, entonces lo aplicaba primero de manera tópica, ¿cierto? Y después empezaba el cepillado y lo empezó a tolerar mejor. Junto con cedro. Eso también se hace mucho en uso animal, que se diluye con un poquito de aceite de coco y agua, para hacer las brumas. Acá nos habla del tema del uso de incienso y copaiba en crisis epiléptica, ¿ya? Lo voy a poner igual por si se llega a escuchar. No. ¿No? ¿No se escucha nada? No. Bueno, pero en el fondo habla de que él subió ahí los estudios científicos que se han publicado respecto de los usos del incienso y el copaiba en ataques epilépticos. Entonces, por ejemplo, en perros, él recomienda una gota de incienso por la mañana y una gota de copaiba por la noche, y que con eso andan muy bien. Ahí Mariluz pregunta cómo se hacen las brumas. Depende, bueno, en el caso de los animales,
En general se ocupa el aceite o los aceites en la proporción que corresponda y se echa como un chorrito de, que será, no sé, 15 gotas de aceite de coco fraccionado, y se completa con agua. Claro, hay veces que se mezcla también con un poquito de este alcohol de perfumista para hacer un poquito la unión, o puede ser vinagre, un vinagre sin olor, para juntar un poquito dentro de lo que es aceite con agua, facilitar la mezcla. ¿Se escucha? No. ¿Sí? Ahí mejor. Los perros que no se llevan bien, o la visita al veterinario, usamos mucho el vetiver. Y el vetiver lo puedes usar directamente, una gotita. El vetiver, directo en la boca. Directo a la boca de tu mascota, le vas a ver feo, obviamente, con fuertes. Sabe mal. Pero 20 minutos antes de la actividad que le genera ansiedad, se los va a bajar muchísimo de manera natural. Entonces, unos 20 minutos antes de la actividad que vaya a generar ansiedad en la mascota, se aplica el vetiver y después ya, en el fondo, andan mucho mejor. Se ocupa mucho también para cuando empiezan los fuegos artificiales. Ahí, ¿qué cosa? Que también se ocupa cuando hay fuegos artificiales o Claro. tormentas, a los perritos que les da mucho susto. Sí. Aquí muestra un baño en seco, ¿ya? Él mezcla previamente, ahí en ese frasquito, media taza de bicarbonato con 10 gotitas de aceite, no me acuerdo si eran 10 gotas, creo que ahí lo voy a poner. Que puede ser con Purify, ¿cierto? Hay veces que lo hacen con On Guard, ¿cierto? O Geranio otros y cedro. aceites, ahí está. Geranio y cedro, ya, dependiendo de lo que uno quiera potenciar también, aprovechando el baño en seco, y se cepilla. ¿Ya? Por ejemplo, en tema de gatos, cuando lo quieren usar, por ejemplo, de forma aromática, pero el gato anda rondando por todas partes y no hay difusor, hay muchas veces que lo ponen con un poco de bicarbonato en la caja de arena. Entonces el gato va a ir ahí sí o sí, ¿ya? Disminuye los olores de la caja y además en el fondo tiene el uso, las propiedades propias de los aceites. Aquí habla de el caso de una bursitis, ¿cierto? Primero rasura la zona para que sean absorbidos de mejor manera los aceites, aplica la crema de Deep Blue, ¿ya? El Deep Blue es una mezcla especialmente estudiada, ¿cierto?, para el tema de dolores musculares y articulares, y Rodrigo está usando en el fondo la versión en crema, y lo potencia además con lemongrass, con gaulteria y mejorana, ¿ya? Y baja la inflamación. Ahí Constanza está preguntando si le puede poner al agua que toman unas gotas para que estén más tranquilos o para el aliento. Sí, mira, para eso se usa mucho para el aliento, ¿ya? Y también, por ejemplo, para temas renales, qué sé yo, se usa mucho el limón. Ahora, hay que tener mucho ojo de que, uno, el plato tiene que ser de acero inoxidable, no puede ser plástico, porque si no el aceite corroe el plástico, ¿cierto? Y el perrito va a tomar plástico. Y lo otro, que no hayan gatos en la casa, porque si el gato va a tomar agua del mismo plato que toma el perro, en el fondo le va a hacer daño, ¿ya? Hay que tener cuidado. Aquí habla del limón, justamente lo que habíamos dicho. ¿Cierto? Entonces le pone ahí 1 o 2 gotitas en el plato del agua. Diurético. Aquí usan el TerraShield, ¿cierto? Para repelente de las pulgas, ¿cierto? Garrapatas. Uno normalmente se puede echar un poquito de aceite de coco aquí, lo que entre en la palma, y ahí las 2 gotitas del aceite, en este caso del TerraShield, y eso, en el fondo, se le aplica en el pelo.
Ahí estamos. Oye, muchas gracias a todos por asistir. Y si no quedan dudas, podemos finalizar, Tere, para la grabación. Espera.